Hola, hola, buenas tardes. Hola Betty, hola Hola, Paulo, Alex. ¿cómo están? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Excelente, gracias, con gusto de verlos. Hola Paulo, Igual. Hola Betty. Hola, Pablo. ¿qué tal pasaron estas fechas decembrinas, estas fiestas? Ay, muy rico. Qué bueno. Hola Amado, hola Paloma, bienvenidos. Qué gusto me da saludarles y les mando a todos un abrazo muy fuerte vía internet, hasta donde estén. Bueno, pues vamos a comenzar. Seguramente otras personitas se integrarán en unos momentitos. Voy a cerrar los micrófonos de quienes lo tienen abierto en este momento, pero recuerden que la invitación es a participar, a levantar su manita, si quieren comentar algo, a leer, cuando les haga la invitación. Pueden también comentar algo en el chat. Muchas veces no queremos como realmente verbalizar algo de forma audible, pero podemos ahí comentarlo con la cajita de comentarios y eso está perfecto. Y bueno, pues vamos a comenzar con la lectura y el estudio del capítulo 6 de la Bhagavad Gita, retomando primero un poquito sobre qué trató el capítulo anterior. En esta diapositiva les presento un resumen de algunas de las ideas principales que vimos en el capítulo 5, que era un poquito más cortito. Dijimos que el capítulo 5 era como una transición, por así decirlo. Y bueno, pues este capítulo en el que nos vamos a adentrar el día de hoy es un poquito más extenso y más denso en información. Pero bueno, el capítulo 5 nos permitió abordar el concepto de los Shat Darshanas. Hola, David, bienvenido. Y explicábamos que los Shat Darshanas son 6 tradiciones o escuelas filosóficas ortodoxas que tienen en común el originarse a partir de los Vedas, el brindar una interpretación de los Vedas o derivar cierto tipo de conocimiento de los Vedas. Por eso se consideran ortodoxas. En contraste con otras filosofías también que surgieron en el subcontinente indio, pero que surgieron como en contraposición a la autoridad de los Vedas. Y bueno, una de estas 6 escuelas ortodoxas es el Samkhya, y el Samkhya y el yoga, pues, forman, una vina complementaria, em, nutriéndose una a la otra, ¿no? El Samkhya, dijimos, es esta filosofía que nos ofrece, esta idea de una dualidad entre la materia, la naturaleza, llamada Prakriti en sánscrito, y por otro lado, la conciencia o el espíritu llamado Purusha. Y además nos ofrece toda una enumeración de 25 componentes del universo o tatuas. Más allá de estos dos fundamentales, pues nos explica cómo el universo se manifiesta, ¿no? Desde lo más sutil hasta lo más denso. También en este capítulo 5 se habló de esta analogía del cuerpo como una ciudad de 9 puertas o Navapura, donde habita el Atman. Y también este capítulo nos ofrece esta invitación a considerar de la misma manera pues a un perro, a una vaca, a un elefante, a un rey o a una persona de clase baja, por así decirlo, desde el contexto védico, pues con la invitación a considerar el ser como lo real en cada persona y en cada ser vivo con el que nos encontremos, ¿no? Entonces, esta era la principal invitación de este capítulo, a considerar la igualdad esencial entre los seres más allá de la forma física. Y bueno, pues vamos a adentrarnos un poquito en el capítulo 6, pero me gustaría primero compartirles que justamente este capítulo que vamos a leer hoy marca un poquito, pues, una división en la estructura general de la Gita. Recordemos que la Gita tiene 18 capítulos y bueno, a lo largo de la historia y del tiempo, pues se ha tratado de analizar o entender de distintas maneras. Y bueno, pues también se ha buscado como descubrir una estructura o hilos conductores entre los distintos capítulos.
Entonces, bueno, una forma tradicional en la que se puede concebir a la Gita es en sextetos, ¿no? En grupos de 6 capítulos. Entonces, estamos llegando justamente al capítulo 6 y bueno, pues esta interpretación nos dice que los primeros 6 capítulos, si bien abarcan pues distintas áreas y distintos conceptos y distintas ideas, pues el tema central en común entre estos 6 es el karma yoga, el yoga de la acción, porque justamente pues es aquí donde Krishna incita a Arjuna pues a actuar, pero a actuar de cierta manera, actuar sin apego a los resultados, con una actitud desapegada, con ecuanimidad y con control. Los siguientes 6 capítulos, dice esta tradición, se dedicarán más hacia la devoción, hacia el bhakti yoga. Y justamente los siguientes 6 capítulos, pues hablan mucho de la naturaleza de Brahman, de la naturaleza de Dios y de la naturaleza de Krishna. Son muy bonitos, la verdad. Y los últimos 6 capítulos, dice la tradición, se dedican al yoga del conocimiento o jnana yoga. En realidad, a lo largo de los 18 capítulos vamos a encontrar referencias a estos 3 caminos o senderos del yoga, pero tradicionalmente es así como se interpreta. Y bueno, también hay otra forma de concebir la organización de los capítulos que me parece muy interesante y que no es tan conocida. Y me gustaría compartírselas. Otra manera de dividir los 18 capítulos de la Gita, dice esta diapositiva, es conforme a las partes del Mahavakya Tat Twam Asi. Esa frase significa eso tú eres o tú eres eso. Y esta frase, este Mahavakya, lo encontramos en un texto llamado Chandogya Upanishad. Entonces, según esta interpretación, los capítulos 1 a 6 se refieren a la parte del tuam, tú. Los capítulos 7 a 12 se refieren al tat, el eso. Y los últimos 6 capítulos, del 13 al 18, se refieren al asi, al eres. Por supuesto, teniendo en cuenta que la filosofía del Vedanta principalmente nos invita a considerar la dualidad entre el ser personal y el ser universal, o el Atman y Brahman, pues esta frase justamente, tú eres eso o tú eso eres, Tattvam Asi, se refiere a justamente eso, a que tú, tu Atman, tu conciencia o tu espíritu es idéntico al gran eso, al Brahman, ¿no? Y pues sí, justamente estos primeros 6 capítulos pues nos hablan mucho acerca del tipo de practicante que queremos ser, o sea, cómo debemos regular nuestra conducta, cómo debemos conducirnos en la vida, por qué tenemos que cumplir nuestro dharma pese a las dificultades y pese a las circunstancias. Entonces, creo que es muy atinada esta concepción de los capítulos, de los primeros 6 capítulos refiriéndose al tú o al yo o al nosotros. Y bueno, no sé si estaban familiarizados con este concepto de los Mahavakyas, pero me parece muy bonito, porque son 4 frases consideradas como grandes afirmaciones o declaraciones que podemos encontrar en los Upanishads. Y son tradicionalmente 4 porque se obtienen cada una de estas frases de un Upanishad que pertenece a cada uno de los 4 Vedas. Y justamente estas frases, pues al ser así como tan afirmativas y tan categóricas, pues lo que hacen es sintetizar la filosofía de los Upanishads, la filosofía del Vedanta. Nuevamente, el Vedanta nos ofrece esta idea de la equivalencia perfecta entre Atman y Brahman. Entonces, bueno, ahí tienen estas 4 afirmaciones. Prajnanam Brahma, la conciencia es Brahma. Aham Brahmasmami, yo soy Brahman. Tatuam Asi, la que ahorita les expliqué, eso eres tú. Y por último, Ayam Atma Brahma. Este Atman es Brahman. Y bueno, esta idea es muy interesante porque, pues de cierta manera, unifica la filosofía contenida en los Upanishads, que de pronto puede ser un poco como dispersa o un poco como contradictoria, pero podemos ver que sí, sí hay puntos en común. Y bueno, pues ya, fue demasiada introducción. Vamos a meternos a la lectura porque hay ideas muy interesantes y unos versos preciosos en este capítulo.
Entonces, bueno, pues ya están conectados Paulo, Betty, Mado, Paloma, David y Pau. Bienvenidos todos. Y bueno, pues me gustaría invitar a alguno de ustedes a hacer la lectura de esta tarde. ¿Quién me puede apoyar? Betty, gracias, bienvenida. Voy a compartir mi pantalla. Espero que ustedes sigan el archivo también en su dispositivo o su computadora. El capítulo 6 como tal comienza en la página 154. Así que adelante cuando estés lista, Betty. Muy bien. 6.1. El Santo Señor dijo, aquel que realiza sus acciones obligatorias sin apego al fruto de la acción es un renunciante y un yogi, y no el que se abstiene del fuego y de la acción. 6.2. Has de saber que el yoga es aquello que se llama renuncia. Sin renunciar a los deseos, nadie puede convertirse en yogi. 6.3. Para el que desea avanzar en el yoga, se dice que su medio es la acción. Para el que ha alcanzado el yoga, se dice que su medio es la quietud. 6.4. Cuando uno no siente atracción hacia los objetos de los sentidos o las acciones, renunciando a los deseos materiales, se dice entonces que está establecido en el yoga. 6.5. Uno ha de elevarse por medio de la mente, que no se degrade, puesto que la mente es su único amigo y su único enemigo. Hagamos una pequeña pausa aquí. A ver, ¿sobre qué nos está hablando el señor Krishna en estos primeros 5 versos? Si necesitan releerlos o repasarlos así rápidamente otra vez, adelante. Pero, ¿sobre qué creen que nos habla o cuál es el tema en común en estos primeros versos de este capítulo? Es el Dharma. Okey, el cumplimiento del dharma, el cumplimiento de la acción, muy bien. ¿Qué más? Actuar sin desapego. Actuar con desapego. Exactamente, más bien eso, actuar con desapego, no renunciando en el sentido de abandonar nuestras acciones y obligaciones. Por eso ahí en un verso el señor Krishna habla de abandonar el fuego, ¿no? O de retirarse del fuego. Eso quiere decir dejar de hacer los rituales. Esa no es la invitación del señor Krishna. No nos invita a renunciar en el sentido del abandono, sino una renuncia más bien del apego al fruto de nuestras acciones, ¿no? A ver, y este verso en particular, el 6.5, que me parece muy interesante, ¿qué les transmite o qué idea les genera? Dice, uno ha de elevarse por medio de la mente, que no se degrade, puesto que la mente es su único amigo y su único enemigo. Es decir, nuestra mente es tanto nuestra amiga como nuestra enemiga. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que yo fue, en mi caso, puedo decir eh, que si mi mente ve el mundo de una manera amable, este, todo lo que yo vea va a ser, voy a crear un mundo para mí, un mundo amable. Si yo me creo eh, un mundo desagradable, pues claro que todo lo voy a ver de una manera desagradable. Y bueno, pues el sufrimiento y el deseo inician en la mente. Correcto. Y la mente es poderosísima, ¿no? O sea, la mente puede hundirnos más en el sufrimiento o ser la causa de nuestro sufrimiento, pero también es la mejor herramienta con la que contamos para detener el sufrimiento, ¿no? Y entonces, bueno, muy acertada justo esa aportación, Betty. Muchas gracias. Pregunto esto porque justo un par de versos antes, en el 3, eh, Krishna nos empieza a hablar ahora de la quietud o de la inmovilidad o del silencio. Primero, en los capítulos precedentes, nos invita a, de cierta manera, meditar actuando, ¿no? En la vida diaria, en la cotidianeidad, en el cumplimiento de nuestro dharma. Pero ahora también Krishna nos va a invitar hacia el detenernos, a pausar, a meditar, a usar la mente para trascender justamente el dolor
o el sufrimiento. Es por eso que este capítulo se denomina el, el yoga de la meditación. O sea, ese va a ser el tema sobre el que Krishna va a exponer en este capítulo. Nos va a dar instrucciones para meditar, nos va a decir cuáles son las características ideales, pues incluso hasta del espacio donde vamos a meditar y en qué consiste meditar. Entonces, justamente aquí la invitación va a ser a usar la mente como nuestra amiga en lugar de nuestra enemiga. Y bueno, pues entonces vamos a continuar. Perdón, cerré tu micro, Betty, si gustas abrirlo nuevamente. Muy bien. 6.6. La mente es amiga del ser para el que tiene dominio de ella, pero para aquel que no, la mente es hostil como un enemigo. Correcto. 6.7. En aquel que se ha dominado a sí mismo y es sereno, el Ser Supremo habita equilibrado ante el frío y el calor, el placer y el dolor, la honra y la deshonra. 6.8. Se dice que está armonizado el yogi que, satisfecho con el conocimiento y la sabiduría, inamovible y habiendo conquistado sus sentidos, considera igual el barro, la piedra y el oro. Una pausa aquí. A ver, nuevamente encontramos ya una referencia a la inmovilidad o a la quietud, ¿no? Nos dice inamovible, no solamente físicamente hablando, sino también como en espíritu y en control mental, con el control de los sentidos. Esa es una idea muy yógica, muy de Patanjali. Ajá. Y nos invita a considerar igual el barro, la piedra y el oro. Así como en el capítulo anterior, Krishna nos invitaba a considerar igual a la vaca, al perro, al rey y al mendigo, lo mismo nos invita ahora a considerar lo que concebimos como lujoso y aquello que concebimos como mundano, considerarlo en la misma cualidad, ¿no? Bueno, perdón, Betty, hay mucho ruido en tu micro, no sé, ahí está. ¿Puedes Ya, seguir diciendo? sí. Okey, gracias. 9. El que destaca es aquel que considera igual a los bienquerientes, a los amigos y a los enemigos, a los indiferentes y a los neutrales, los odiadores, los parientes y los piadosos tanto como los pecadores. Okey. A ver, este verso en este capítulo, ¿qué les dice? Retomando lo anterior y también lo del capítulo precedente, ¿qué creen que se refiere o qué invitación hace aquí Krishna? ¿Paulo? Pues creo que se refiere un poco también como a la invitación que hace de ver igual a todos los seres. Por ejemplo, como veía o comentaba el de ver igual al perro o a la vaca. O sea, al final como que todos somos Brahman, parte de Brahman. Y pues creo que es como el mismo concepto, pero ya un poco más enfocado, específico a personas con las que te relacionas. Correcto, muy bien. Y creo que incluso este verso va un paso más allá de eso, ¿no? Porque, nos está hablando, sí, específicamente de personas, pero evidentemente es mucho más fácil reconocer, al ser interno en personas con las que tienes cierta conexión, con las que tienes un vínculo afectivo, o cierta cercanía, o cierta afinidad, ¿no? Por ejemplo, los amigos, tus parientes, etcétera. Pero, ¿qué hay de aquellas personas con las que no tienes un vínculo o una conexión en un sentido positivo? ¿No? ¿Qué hay de los enemigos? ¿Qué hay de los indiferentes? ¿Qué hay de los odiadores? ¿Qué hay de los pecadores? Ojo, hay que matizar mucho este término, ¿no? No es el pecado en su concepción occidental, es más bien como un actuar negativamente. Es una invitación más difícil de aceptar, ¿no? O un reto más difícil de cumplir, como considerar la humanidad y el ser y no juzgar a las personas, independientemente de cuál sea su conducta o su relación contigo. Y esta es realmente pues, como la compasión y la empatía y la igualdad, en su mayor nivel a la que podemos aspirar, ¿no?
Insisto, es más fácil, evidentemente, reconocer la humanidad y la esencialidad de una persona bien querida, y va a ser mucho más difícil cuando, tienes estos sentimientos como negativos por alguna experiencia hacia alguien, ¿no? Es difícil ver más allá como de ese ser físico y de sus acciones, para apreciar el ser interno, ¿no? Pero aquí está la invitación que nos hace Krishna nuevamente a eso. Bien, gracias. Pues vamos a cambiar de lector. No sé si por ahí David, Pau, Paloma, alguien quiera continuar. Pau, adelante. Ujú. Vamos en el 10. Vamos. Ok. Sí me escuchan, ¿verdad? Es que la cámara no se ve, pero creo Sí que te sí. escuchamos bien, no te Maravilloso. Muy bien. Que 10. Que el yogi enfoque constantemente su mente, apartado, permaneciendo solo, controlando su mente y su ser, sin expectativas ni deseos de posesión. Esto casi suena como un deseo, ¿no? Que está expresando Krishna, o una orden, que el yogi se aparte y medite. Ujú. En un lugar limpio y puro. Debe establecer su propio asiento, que no sea demasiado alto ni demasiado bajo, poniendo uno sobre otro una tela, una piel de venado y una hierba kusha. Allí, con la mente concentrada en un solo punto, controlando las actividades de la mente y los sentidos, sentado en su asiento, que practique yoga para su propia purificación. Sosteniendo el cuerpo, el cuello y la cabeza alineados, inamovible y firme, mirando a la punta de la nariz y sin distraer la mirada en otras direcciones. Con la mente serena, libre de todo miedo y firme en el voto de Brahmacharya, que se siente controlando plenamente sus pensamientos y con su mente dirigida hacia mí como meta suprema. Ok, hagamos una pausa aquí. Gracias, Pau. A ver, ¿a qué les suenan todas estas instrucciones? ¿A qué les recuerda? Pues a meditar. Pues, ajá, Escuché una voz por ahí. es que también está Paquito aquí ya integrándose. Hola. Fuerte para que te escuchemos. Pues es la práctica de la meditación. Correcto, muy bien. A ver, y yéndonos todavía un poquito más atrás, ¿en qué texto, en qué escritura encontramos justamente una descripción de lo que es meditar o para qué sirve meditar? ¿Cuáles son las etapas de la meditación? ¿Cuáles son los requisitos de la meditación? ¿Paulo? En los Yoga Sutras. Correcto, ahí está, justamente. Este capítulo, el capítulo 6, es muy interesante porque en él vamos a encontrar muchos paralelismos con los Yoga Sutras, incluso versos que son prácticamente idénticos. Y esto me parece a mí maravilloso porque nos habla justamente de una correspondencia, pues, entre todas estas ideas y estas prácticas. Y si pueden ver, la descripción que nos da el señor Krishna comienza, pues, desde lo más básico, ¿no? Como desde el lugar, el asiento que vas a tomar, cómo te vas a preparar, de qué manera te vas a sentar. Nos dice por ahí con la cabeza alineada, ¿no? Mirando a la punta de la nariz. Y además nos dice que tiene que haber esta actitud de brahmacharya, este control de los impulsos, de los sentidos, y que se debe buscar un objeto de meditación. Y el objeto de meditación que está proponiendo Krishna es él mismo. Y esto también abre puertas así maravillosas al tema del Bhakti Yoga, ¿no? O sea, ¿cuál es el más alto objeto de meditación que podemos escoger? Pues Dios mismo o el Señor, Ishvara, que en este caso, pues es Krishna. Entonces voy a hacer aquí una pequeña pausa para regresar a mi presentación. Y bueno, pues justamente este capítulo 6 se llama el yoga de la meditación porque así como Patanjali nos habla de los pasos a seguir para la meditación, también aquí el señor Krishna nos va a brindar pues estas instrucciones como precisas, ¿no? Desde el asana, el control de los sentidos, la concentración, la conquista del deseo, que sería brahmacharya,
y pues la búsqueda final o el objetivo final que sería Samadhi y la realización de Brahman. Y con respecto a estas instrucciones, pues muy prácticas, a mí me recuerdan mucho justo a estas imágenes que les estoy compartiendo. El señor Shiva, eh, una de sus múltiples facetas es el del asceta, el yogi meditador que se retira a los Himalayas para estar en contemplación todo el tiempo, ¿no? Y si el mismo señor Shiva busca un asiento o busca un soporte para sentarse a meditar, pues con mayor razón lo tenemos que hacer los simples mortales, ¿no? Entonces ahí a la izquierda tienen esta imagen del señor Shiva meditando y en este caso se está sentando sobre una piel de tigre, ¿no? Y la Bhagavad Gita nos habla de sentarnos sobre, decía, una piel de venado, ¿no? Una piel de venado y una hierba llamada kusha. Ajá. Sí, aquí está, justamente, espérame. En un lugar limpio y puro debe establecer su propio asiento, que no sea demasiado alto ni demasiado bajo, poniendo uno sobre otro una tela, una piel de venado y hierba kusha. Ajá. Oye, Alex, Sí. una pregunta sin entrar en mucho detalle, nada más como por conocimiento del texto. ¿Por qué sobre una piel de venado? Si en el texto anterior está hablando de haber todos los seres por iguales. ¿Eso no se está contradiciendo un poco? Bueno, de cierta manera no y de cierta manera sí. O sea, no hay ninguna indicación de que tengas que matar a un venado para poder usar su piel. Más bien, o sea, la posibilidad que tendríamos para respetar a Himsa es, pues, de un animal muerto aprovechar su piel, ¿no? Mm. Porque pues simplemente ya es un cuerpo inerte. Ah, ok. Entonces puedes aprovecharlo para hacer tu asiento, mantener el calor y bueno, estar en un lugar como cómodo y suave, ¿no? Ya te entendí. Más bien está como o sea, está sobreentendido, ¿no? Que no es que tú te hagas de la piel por violencia, ¿no? Exactamente. Sí, sí, Ok. sí. Ese es un detalle que a lo mejor se asume o se da por entendido, pero sí es importante clarificar, ¿no? Y fíjense que esta tradición de usar una piel animal y además utilizar este pasto que se considera sagrado, por ahí les puse esta imagen justamente en el centro, es realmente antiquísima y muchos yogis en la actualidad siguen usando esto como su tapete de yoga, por así decirlo, pero más como para prácticas meditativas, ¿no? Por ejemplo, esta imagen de la derecha, pues muestra ahí a un yogi justo con la cabeza alineada en el centro, los ojos entrecerrados, viendo a la punta, controlando su respiración y está sentado justamente sobre este soporte natural que da la piel animal y la hierba, ¿no? Y además, bueno, no es muy claro ahí, pero tiene en el corazón una imagen de Krishna o de Vishnu, y pues esa es la forma de meditar que está descrita en este capítulo, en la Gita, ¿no? Eh, bien, también, eh, como les decía, estas instrucciones nos recuerdan mucho a las 8 ramas del yoga o los 8 escalones del yoga que explica Patanjali en los Yoga Sutras. Me parece que aquí todos los presentes conocen qué son los Yoga Sutras, entonces no voy a ahondar mucho en eso, pero en resumen pudiéramos decir que es un tratado filosófico fundamental para la filosofía del yoga que nos expone justamente este método de 8 pasos o Ashtanga Yoga, ¿no? Patanjali es este ser entre mítico y legendario y no, considerado una emanación de un avatar de Vishnu, por así decirlo, y que lo representamos así, ¿no? Como con mitad figura humana y mitad figura de serpiente con 1000 cabezas. Y en los Yoga Sutras, su texto principal, pues nos habla justamente de las bases del yoga, primero las bases éticas en los yamas y niyamas, los principios morales y las observaciones personales, dentro de las cuales encontramos brahmacharya, el control de los sentidos, y también Ishvara Pranidhana, que es la devoción a Dios. 2 elementos que ahorita en la Gita justamente se están mencionando explícitamente. Y después de establecer la base de esta práctica con estos principios, pues vienen estos escalones sucesivos, ¿no? La postura, el control de la respiración,
En este capítulo en la Gita no se menciona el pranayama, pero antes sí se ha mencionado. Entonces, conclusión, el pranayama es importante. Y después viene esta práctica de interiorización, que va desde el control de los sentidos, pratyahara, a la concentración, dharana, a la meditación, dhyana, y finalmente al samadhi. Entonces, bueno, pues vamos a continuar para seguir encontrando paralelismos entre estos dos textos. Pau, ¿quieres seguir leyendo? Sí, Pi. Mm, Perdón, creo que este ya lo habíamos sí, leído, ¿no? entonces ya. Vámonos al 13. Ah, no, no, El ya habíamos 14. leído el 14. Creo que el 14 arriba, ok. Equilibrando así constantemente su ser, el yogi que ha controlado su mente en paz y habitando en mí alcanza la suprema liberación. Bien. El yoga no es para el que come demasiado, ni para el que no come nada, ni para el que duerme demasiado, ni el que siempre está despierto. Oh Arjuna. Para aquel que es equilibrado en comer, en el ocio y en el trabajo, en sus acciones, en el dormir y en el despertar, el yoga se convierte en el destructor del dolor. Cuando la mente, plenamente controlada, reposa solamente en el ser, libre de anhelo por todas las cosas deseables, entonces se dice está armonizado. Así como una lámpara en lugar sin viento no vacila, similarmente es considerado el yogi que, controlando su mente, se dedica plenamente al yoga en su propio ser. Allí donde descansa la mente, detenida por la práctica del yoga, donde viendo solamente el ser por medio del ser, está satisfecho en su propio ser. Donde conoce la felicidad infinita que puede ser contemplada por el intelecto y que trasciende los sentidos, establecido donde nunca se mueve de la realidad. Y habiendo obtenido esto, piensa que no hay otra ganancia mayor, donde, firmemente establecido, no le perturba ni el más pesado sufrimiento. A esto se debe llamar yoga, a la desunión de la identificación con el dolor. Este yoga debe practicarse con determinación y la mente libre de apatía. A ver, hagamos una pausa aquí, porque en capítulos anteriores Krishna ya nos había dado algunas definiciones de lo que es yoga. Creo que ya nos había dado 2, ¿no? Y aquí viene una tercera definición de yoga según Krishna. Y dice aquí en el 23, a esto se debe llamar yoga, a la desunión de la identificación con el dolor. Este yoga debe practicarse con determinación y la mente libre de apatía. En los versos anteriores, justo Krishna nos habla nuevamente como de esta ecuanimidad, ¿no? Dice aquí, piensa que no hay otra ganancia mayor, el yogi, donde firmemente establecido no le perturba ni el más pesado sufrimiento. A esto se debe llamar yoga, a la desunión de la identificación con el dolor. Esta definición se me hace interesantísima. Pablo, adelante. Creo que también hace un poco referencia, Alex, a los Yoga Sutras, al 1.2, donde dice que el yoga es el cese de las fluctuaciones de la mente y pues de ahí viene el dolor prácticamente. Correcto. Y además, ahondando más en los sutras, justamente Patanjali nos dice que las fluctuaciones de la mente pueden ser dolorosas o no dolorosas, ¿no? Entonces, es nuestra identificación con esas fluctuaciones de la mente las que realmente nos causan dolor o sufrimiento. Y también este verso, pues nos dice que, o bueno, lo que implica es que pues puede haber sufrimiento a nuestro alrededor, puede haber circunstancias adversas, puede haber catástrofes, puede haber, no sé, problemas o lo que sea, pero es nuestra identificación con el dolor lo que realmente hace esas experiencias dolorosas, lo cual es muy difícil, por supuesto.
pero es nuestra elección de sufrir realmente lo que nos hace sufrir. ¿Pau? Pues también hasta para eso es la práctica, ¿no? Yo hasta muchas veces en clase les digo de que es que tu tapete es un laboratorio porque así podemos experimentar incomodidad controlada, que pues una o uno decide cuándo puede parar y respirar ante ella y luego el saberse manejar y respirar de manera ecuánime ante esa incomodidad es la que te hace reaccionar desde misma manera ante esa incomodidad que no podemos controlar. Correcto, muy bien. Sí, así es tu elección, es la manera en la que respondes a las cosas, ¿no? La que realmente marca la diferencia. A ver, quiero regresarme un poquito a algunos versos, que están un poquito más aquí arriba. Justo esto, ¿no? No sé si les llamó la atención, el 16 y el 17. ¿Para quién es el yoga? Sería la pregunta. Y Krishna dice que el yoga no es para el que come demasiado, pero tampoco para el que no come nada. No es para el que duerme demasiado, pero tampoco para el que siempre está despierto, para el que no duerme. Mm, Y luego, para aquel que es equilibrado en el comer, en el ocio y en el trabajo, en sus acciones, en el dormir y el despertar, el yoga se convierte en el destructor del dolor. Esto a mí me vuela la cabeza porque veo eh, en estos versos reflejadas ideas también como de otras tradiciones, sobre todo del budismo, que nace como una contraposición, pues, al camino védico, pero que finalmente, pues, busca llegar al mismo objetivo, ¿no? A la trascendencia del dolor o a detener el sufrimiento de estar vivo y encarnado en este mundo, ¿no? Y nos ofrece un método para eso. Y aquí Krishna nos habla justamente de este tema de la moderación, como del equilibrio, de no irnos a los extremos, ni excedernos en el comer, ni dejar de comer, ni excedernos en el dormir, ni dejar de dormir. Y esto como a lo mejor representación o símbolo de otras cosas en la vida, ¿no? O sea, controlando primero quizás nuestros impulsos vitales de la necesidad de comer y dormir, pero en realidad a lo que nos está invitando el señor Krishna en estos versos es a la moderación o al equilibrio. Y quiero relacionar esto con estas ideas budistas de lo que se conoce en el budismo como el camino medio o madhyamaka. No sé si ustedes están familiarizados con la historia de Siddhartha Gautama, el Buda, pero hay una historia muy interesante que dice que Buda originalmente era un príncipe, nació en una familia real y pues por lo mismo estuvo siempre desde bebé rodeado como de muchas riquezas, mucha opulencia, vivía en un palacio con sirvientes y pues tenía todo lo materialmente imaginable, ¿no? Y además sus padres pues trataron de aislarlo del mundo exterior para que no sufriera, para que no viviera carencias, ni experimentara dolor, ni estuviera expuesto a nada negativo. Básicamente lo tenían como en una burbuja, ahí encerrado en su palacio, ¿no? Pero, conforme fue creciendo este príncipe, Siddhartha Gautama, pues, le empezó a surgir la curiosidad de cómo era el mundo real fuera de las murallas de su castillo, ¿no? Entonces, cuando tuvo suficiente edad, pues, a escondidas de sus padres, le pidió a un cochero real que lo sacara del palacio y lo llevara a ver el mundo exterior. Y dicen las escrituras budistas que este hecho detonó en Siddhartha Gautama, pues, un deseo de la búsqueda de la verdad, porque vio 4 cosas que lo impactaron, profundamente. De hecho, esto se le llama como las 4 grandes visiones del Buda. No se ve muy bien aquí, pero en la ilustración de la izquierda, acá atrás, se ve a una persona anciana, y esa fue la primera visión. O sea, cuando el Buda salió de su palacio, lo primero que vio fue a un hombre viejo, a un hombre ya decrépito, cerca de la muerte, débil, y pues eso lo impactó, ¿no? Entonces ahí entendió la realidad de que el cuerpo físico pues se deteriora, envejece y termina por morir. Una segunda visión que obtuvo o que pudo presenciar fue la de un hombre enfermo
y pues eso también le abrió el pensamiento sobre la fragilidad de la vida humana y lo efímera que es la existencia en un cuerpo humano, porque pues estamos sujetos a la enfermedad y por ende a la muerte. La tercera visión fue justamente un cadáver o un esqueleto ahí tirado, ¿no? Que reafirma esta idea de la impermanencia y lo fugaz de la vida humana. Y finalmente vio a un monje meditando, ¿no? Y esto también, pues, le abrió el pensamiento con respecto a que el cuerpo, si bien es efímero, pues también es un vehículo que podemos usar para trascender el sufrimiento de la vejez, la enfermedad y la muerte. Entonces, esto lo impactó tanto que Buda, su primera, pues, decisión fue abandonar por completo esa vida opulenta que tenía de privilegio en su castillo y se convirtió en un renunciante, en un sannyasin. Y lo que hizo fue mortificar su cuerpo a una manera muy extrema. De hecho, pueden ver en la ilustración del centro, esta es una representación quizás no muy conocida del Buda, pero que es muy poderosa, porque refleja esa primera etapa en la búsqueda de la iluminación que atravesó Siddhartha Gautama. Lo primero que hizo fue renunciar, irse a meditar, recluirse y dejar de comer, mortificar su cuerpo. Entonces se le representa así como súper famélico, súper flaco, vean los huesos así, la piel pegada. O sea, estuvo a punto de morir de inanición porque se fue al extremo de dejar de comer, de dejar de actuar, de dejar de funcionar, digamos, ¿no? Pero el Buda se dio cuenta, después de este experimento, que ese extremo no era realmente el camino hacia la iluminación, ni le iba a permitir realmente trascender, pues, el sufrimiento humano. Entonces, él ya había vivido para entonces, pues, los 2 extremos. El extremo de la opulencia, el privilegio y la riqueza, y el extremo de la privación, de las austeridades, de la privación, digamos, como de los placeres y de alimentar el cuerpo y demás. Entonces, la conclusión a la que llegó Buda es que el camino hacia la realización es el camino medio, en el que mantienes un equilibrio entre pues entre los pares de opuestos, ¿no? Y esta idea también es muy del yoga, ¿no? Del Dvandva, de esta dualidad. ¿Y cómo puedes trascender la dualidad? Pues buscando el perfecto equilibrio. Y eh, ese enfoque como de la moderación, del equilibrio, del camino medio, fue finalmente lo que le permitió alcanzar la iluminación, la omnisciencia y el nirvana. Y bueno, ese fue el camino que enseñó. A esto se le llama Madhyamaka, el camino medio del budismo. Y pues encontramos eco de esas ideas justamente aquí, en la Gita, porque el señor Krishna nos dice que pues la forma en la que el yogi destruye el dolor es a través del equilibrio entre los pares de opuestos. ¿Qué opinan sobre estas ideas? A ver. Pues creo que es algo que es. Ay, Dale, dale, David, dale. algo rápido. Creo que es algo que se ha repetido en varias ocasiones y no solamente aquí, sino creo que hay varios escritos en los que yo he visto que justamente se dice que no se puede llegar a un camino si no se tiene un equilibrio entre las dos partes. Por ejemplo, incluso creo que en el yoga está muy relacionado con lo que vemos de la parte de Ja y Ta, Sol y Luna, en la cual busca justamente tener eh, pues el equilibrio para tener como que la ecuanimidad, ¿no? Entonces creo que es algo que es un valor que se repite bastante. Muy bien, sí, así es. Qué bueno que hiciste esa relación porque justo el Hatha Yoga nace, pues ya a lo mejor como desde una tradición un poco más esotérica, más energética y demás, pero bajo la misma premisa de que en el equilibrio es donde se encuentra realmente la armonía, ¿no? Entonces, bien, Y bien por justo esa reflexión. lo que mencionaba de la mente, bueno, es que perdón, pero justo con lo que dice que tu mente es tu amiga, pero tu mente puede ser tu peor enemiga. Entonces creo que también es justamente eso en el que la mente sí puede ser un medio, pero también tenemos que se tiene que tener como que un control de la mente para que después la mente no sea el fin, sino la quietud. Sí, muy acertada esa, justamente esa observación.
La mente es un instrumento, debería ser un instrumento, ¿no? Recordemos la analogía del cochero. La mente estaba ahí, ¿no? Pero era lo que permitía realmente conducir el coche por la vía correcta. La mente no es el dueño del coche, ni no es el cochero, ¿no? Es solamente son los caballos que andan por ahí guiándonos, ¿no? Hay que dominar la mente, ciertamente. Bien, gracias. Pau, ¿tú querías comentar también algo? Pues sí, un poquito más de lo mismo, igual pues profundizando en los mundos del yin, que ahorita estoy bien clavada, pues justo, o sea, te dice que la vida está llena de contrastes, el observar lo que está arriba, observar lo que está abajo, frío, caliente, y pues la naturalidad de las cosas ya hemos visto que es el movimiento, es el constante cambio. Entonces, pues esa capacidad que en los taoístas le llaman justo el Tao, que es el centro, que es el equilibrio, que se busca la ecuanimidad, que es tomar como todos estos aspectos como pues yin, pero, o sea, sí, el equilibrio, pero por ejemplo también encontré teorías de Carl Jung que te dice la teoría de la sombra, ¿no? Que es súper importante, porque muchas veces siento que cuando nos adentramos en caminos espirituales decimos, ay, sí, entonces ya el yogi que nunca se enoja y siempre está de buenas y ni toma y cosas así, ¿no? Y no, hombre, claro que no, o sea, es la importancia como de observar tu sombra, reconocerla y pues apreciarla, porque gracias a tu sombra existe la luz, porque no existe, o sea, si no existiera la oscuridad, ¿cómo pudiéramos apreciar la luz? Entonces a mí me encanta eso del yoga y siento que hasta luego cuando compartimos en certeza así de dónde venimos todos, como todo el mundo ha experimentado caminos como medio extraños antes que nos han llevado ahora el querer estar en el equilibrio. Ay, siento que es algo súper precioso también como pues apresar, o sea, como abrazar la humanidad y el reconocer justo eso, ¿no? O sea, que como sí, claro, cada día aspiramos a ser mejores, o sea, como yo mucho hablo con Paquito, es que, o sea, ahimsa o el estar consciente es simplemente un voto a ser un observador o observadora de tiempo completo, ¿no? Porque justo mantenerse en equilibrio, ay, súper retador. Sí, totalmente. Y sabes qué, Pau, lo que acabas de decir es bien interesante porque justo esa misma duda o esa misma, pues sí, esa misma inquietud surge en Arjuna. Y más adelante ahorita lo vamos a ver. El propio Arjuna dice, a ver, pero lo que me estás diciendo, o sea, está cañón. Me estás diciendo que tengo que aprender a controlar la mente, a, a hacerla mi amiga, pero la mente es muy difícil de dominar. Entonces, ¿qué? Y además, ¿qué pasa si fracaso? O sea, estas dudas le surgen a Arjuna. Entonces, qué bueno que tú ya mencionaste eso, porque sí, yo creo que eso es el pensamiento que todos tenemos aquí en la mente, de que, claro, todo esto nos hace mucho sentido. Sí, por supuesto, equilibrio, armonía, la mitad, la moderación, ni acá ni allá. Pero en la realidad, la verdad es que estamos como brincando todo el tiempo de un lado al otro, ¿no? Mi mente es mucho así, yo lo he reconocido, soy muy extremista, o sea, yo soy como de acá o acá y tengo que estarme recordando, no, a ver, pero aguanta, a ver, camino medio, equilibrio, es una invitación diaria a acordarte de esto, ¿no? Bien, gracias, Pau. A ver, ¿algún otro lector que me quiera apoyar? Vamos a continuar. Si quieres. Dale, Ah, dale. Y luego sigues tú, Mado. ok. 4:24. El 24, 6:24. Abandonando sin excepción todos los deseos nacidos del impulso del pensamiento y restringiendo el conjunto de los sentidos por todas partes por medio de la mente. 6:25. Que vaya alcanzando poco a poco la quietud mental, por medio del intelecto, dotado de estabilidad, habiendo instalado la mente en el ser, que no piense en ninguna otra cosa. 6:26. Cuando y donde quiera que se eleve la mente inquieta e inestable, en ese momento debe ser restringida, llevándolo bajo el control del ser. 6:27. La felicidad suprema le llega al yogi de mente serena, que ha apaciguado su naturaleza pasional, ha realizado a Brahman y está libre de impurezas. 6:28. Practicando así constantemente, el yogi se libera de las impurezas fácilmente y goza de la dicha suprema del contacto con Brahman. 6:29.
El que ha sido armonizado por el yoga ve al ser habitando en todos los seres y a todos los seres en el ser. Ve en todas partes con visión ecuánime. 6:30. Aquel que me ve en todas partes y ve todo en mí, yo nunca lo pierdo a él, ni él jamás me pierde a mí. Pausa. Acabamos de llegar a un verso que es literalmente la base de religiones o tradiciones espirituales dedicadas a Krishna. El propio movimiento Hare Krishna, la conciencia de Krishna, realmente está basado en este verso. O sea, aquí dice Krishna, aquel que me ve en todas partes y ve todo en mí, yo nunca lo pierdo a él, ni él jamás me pierde a mí. O sea, este verso da como esperanza, cobijo, abrigo, refugio, porque aunque anteriormente Krishna nos ha dicho que a él no le afecta, no le afectan nuestras acciones, ni él toma decisiones sobre nuestro destino y sobre nuestra vida, que es enteramente a nuestro albedrío y decisión, pero aún así Krishna es compasivo y es amoroso. Entonces, él está dispuesto a acompañar y a acoger a aquellos que lo tienen presente, aquellos que en su mente siempre están recordando a Krishna, ¿no? O buscando refugio en él, o buscando verlo en todo a su alrededor. No nada más en otros seres, sino en todo en todo lo que nos envuelve. Entonces, este verso a mí en particular me parece hermoso, poético, es así como un recordatorio de, sí, a veces la vida es muy complicada, sufres y demás, pero a través del amor, y aquí ya se está empezando a abrir el camino del Bhakti Yoga, a través del amor hacia esa figura que representa a Dios, pues te puedes sentir acompañado y puedes sentir pues cobijo o abrigo o buscar esperanza, ¿no? Porque si piensas en Krishna, dice este verso, Krishna jamás se va a olvidar de ti. Y se me hace precioso este verso, me gusta muchísimo. Perdón, continúa, adelante, David. 6:31. Aquel que, establecido en la unidad, me adora situado en el corazón de todos los seres, él permanece en mí en cualquier circunstancia. Fíjense esto, me adora situado en el corazón de todos los seres. Krishna habita en el corazón de todos los seres. Nada más necesitamos elegir verlo en los demás y no olvidarnos de que está ahí también. Ujú. 6:31. Se considera el mejor yogi o Arjuna a aquel que contempla el gozo o el dolor en todas partes con el mismo estándar que se aplicaría a sí mismo. Mm. Luego Arjuna, ¿qué dice? Arjuna le empieza a entrar un poco la duda. Arjuna dijo, 6:33. Oh Krishna, destructor del demonio Madhu, con tal inquietud, no sé cómo voy a mantenerme firme en este yoga de la ecuanimidad que me enseñas. Fíjense, él duda de sí mismo, ¿no? Arjuna dice, no sé cómo voy a mantenerme firme en esto. Todo lo que me dice suena muy bonito, pero ¿qué? En la teoría todo es bonito, Ujú. en la práctica cambia. 6:34. Pues en verdad la mente es tumultuosa, poderosa y obstinada. Controlarla, oh Krishna, me parece tan difícil como controlar al viento. También este verso es de mis favoritos. Y es algo dicho por Arjuna, no por Krishna. Arjuna es el que dice, no, me parece que controlar la mente Ujú. es como querer controlar al viento, o sea, es casi imposible. Pero el señor Krishna tiene una respuesta ante esa duda. El Santo Señor dijo, 6:35. Oh fuertemente armado, sin duda que la mente es inquieta y difícil de controlar, pero se puede lograr por medio de la práctica constante y el desapego, oh hijo de Kunti. Pausa. A ver, aquí, quienes ya leyeron los Yoga Sutras, ¿qué pueden ver en este verso? A ver, Paulo, Mado, Betty, ¿qué pueden Práctica del desapego. práctica y desapego? Ajá. Pau, Pues de las pocas formas que dice cómo practicar en los Yoga Sutras, ¿no? Que es justo de práctica de desapego por tiempo prolongado. correcto.
Dice Patanjali, constantemente, por mucho tiempo y con actitud de devoción. Esa es la práctica, ¿no? Muy bien, justo. Este verso, el 635, pues es una paráfrasis, por así decirlo, de las propias palabras de Patanjali en los Yoga Sutras. Y podemos encontrar también otros paralelismos o correspondencias incluso en versos anteriores. Les puse aquí justamente estas que de entrada como que me brincaron, ¿no? Por ejemplo, el verso 15 dice que el yogi debe controlar su mente, mantenerse en paz y habitando en mí, Ishvara, Krishna. Y esa es la manera de alcanzar la liberación. Si nos vamos a los Yoga Sutras, en el capítulo 1, en el Sutra 23, Patanjali dice que el samadhi se logra por devoción a Ishvara, al Señor. Recordemos que en el contexto de la Gita, Ishvara igual a Krishna. En el Sutra 45 del capítulo 2 dice, por una profunda devoción a Ishvara o Ishvara Pranidhana, se consigue el logro perfecto de la contemplación. O sea, ¿cuál es el mejor objeto de meditación y además uno que garantiza el logro del samadhi, de la completa calma mental? Pues el mejor objeto de meditación es el Señor, Ishvara. Por eso Krishna dice, piensa en mí, habita en mí, veme en todo a tu alrededor, veme ubicado en el corazón de todos los seres, que yo soy la mejor cosa en la que puedes pensar y concentrarte. Por otro lado, justo en este verso que acabamos de leer, dice Krishna, sin duda, la mente es inquieta y difícil de controlar, pero se puede lograr por medio de la práctica constante. En sánscrito el término es abhyasa, y eso es importante, y el desapego, vairagya. Estos dos son en tándem, no es uno u otro, sino ambos. Y justamente el Yoga Sutra 12 del capítulo 1, Patanjali dice, por medio de la práctica constante, abhyasa, y el desapego, vairagya, se logra el control de la mente. Entonces, podemos ver que estos dos textos, aunque vienen de épocas completamente distintas y a lo mejor de una línea distinta, pues tienen correspondencia, o sea, son coherentes entre sí. Y esto a mí me gusta mucho porque justamente refuerza esta idea de que las escrituras pues son confiables, ¿no? También esto de buscar la sabiduría en escrituras es algo que los propios sutras nos dicen, ¿no? Y aquí está pues esta prueba de que son confiables porque son coherentes entre sí. Bien, pues a ver, vamos a continuar. David, ¿quieres continuar? Sí, o si quiere continuar Mado, también levantó su manita. Bueno, Yo estoy bien, ok. pero como Mado, bien. Mado, ¿estás lista? Dale. Gracias, David. 637. Aquel que, aunque tiene fe, es incapaz de controlarse, cuya mente se ha alejado del yoga, fallando en alcanzar la perfección del yoga. ¿Cuál es su destino, Krishna? Ojo, esta es una pregunta que hace Arjuna. Ahora Arjuna vuelve a tomar la palabra. Y su pregunta va en el sentido de, ok, ¿qué pasa si me esfuerzo y fracaso? ¿Qué pasa si practico, pero luego abandono el camino y me alejo del yoga? ¿Qué pasa conmigo? ¿No? Y esto creo que nos enciende foquitos, porque nosotros mismos también fallamos, nos alejamos, nos tropezamos, dudamos, etcétera. ¿Qué dice Krishna al respecto? Bueno, aquí sigue hablando Arjuna, perdón. 638. ¿No perecerá acaso Krishna de brazos poderosos? Será como una nube rasgada, caído de hambre, confundido y desviado de la senda de Brahma. 639. Disipa sin reservas esta duda mía, oh Krishna. Ciertamente no puede hallarse a otro motivo. Muy bien, ahora Krishna responde. Y fue, oh hijo de Krishna, en verdad, ni en este mundo ni en el siguiente hay necesidad de egoísmo. Nadie que haga el bien llega a padecer, penalizado. Bien, fíjense, aquí ya Krishna le está hablando como hijo a Arjuna. Arjuna todavía no se da cuenta de que quien le está hablando es Dios mismo, pero Krishna ya usa un lenguaje muy amoroso y le dice,
tranquilo, no pasa nada. A quien ha probado el camino del yoga, no le vendrán desgracias. Y sigue explicando. 6:42. Habiendo morado en los mundos de los virtuosos durante innumerables años, caídos en yoga, que nacerá en la casa de Se oye un poco lejos tu micro, Mado. Perdón, no sé si te pudieras acercar un poquito más o hablar un poquito más fuerte. ¿Así me escucho mejor? Sí, creo que sí. 6:42. O bien nace en una familia de sabios yogis. En verdad, tal nacimiento es muy difícil de conseguir en este mundo. Bien. A ver, quiero explicarles un poquito estos dos versos. Arjuna le pregunta a Krishna, ¿qué pasa si me alejo del yoga, si fracaso? Y Krishna le dice, el mérito que obtienes al practicar yoga, es decir, al meditar, a buscar Brahman, a buscar la realización, la trascendencia, ese mérito no se borra, ese mérito no caduca. Y aunque, no sé, hayas practicado yoga durante cierta época de tu vida y lo hayas dejado de hacer, aún así ese buen karma va a fructificar. Y dice aquí Krishna que posiblemente vas a renacer en un mundo o en un planeta bondadoso, o ¿cuál es la palabra que usa? Aquí dice, en los mundos de los virtuosos. Ajá. En la cosmología hindú existen distintos planos de existencia y existen distintos planetas donde las almas de las personas que acumularon buen karma pueden existir durante X tiempo hasta que su karma positivo se extinga o se termine y luego tienen que regresar a este plano terrenal. Por así decirlo, son como planetas celestiales, ¿no? Como paraísos, pero no son eternos, son también efímeros. Así como este plano, esos otros planos celestiales, bondadosos, virtuosos, felices, son limitados en tiempo. Y por otro lado, también hay otros planetas o planos infernales, por así decirlo, donde hay sufrimiento. Una cosa parecida como al purgatorio católico, pero igual no es eterno. Termina ese karma, se extingue y entonces tienes que regresar a este plano terrenal con otra forma de vida. Entonces aquí Krishna nos dice, si practicaste yoga, aunque te hayas alejado del camino y hayas fracasado, ese karma te va a llevar a experimentar en otra vida un plano armónico, virtuoso. O puede ser, mejor aún, que regreses a este plano, pero nacerás como hijo de personas virtuosas y de yogis avanzados o sabios yogis, y que este nacimiento es muy difícil de conseguir en este mundo. Y estas ideas están padrísimas, a mí me encantan, porque de alguna manera también nos dan un poco como de aliciente de decir, ok, lo que estoy haciendo, aunque no alcance a iluminarme ni a liberarme del samsara en esta vida, tiene mérito. Y además, si en este momento practico yoga, medito, busco la trascendencia, estoy leyendo este texto sagrado y considerando estas ideas, es gracias a que en vidas anteriores hice trabajo que me permitió llegar a este punto y retomar donde me quedé hace cuántas vidas, no lo sé, pero ya tenía camino andado y ahora sé que tengo que seguir andándolo, ¿no? Y esto es, pues, insisto, un aliciente, una motivación y también hasta un consuelo de decir, bueno, no todo está perdido. Tiene sentido lo que estoy haciendo, ¿no? Bien, vamos ya a los últimos versos de este capítulo. Mado, ¿quieres concluir? Dale, dale. 6:43. Allí tomará contacto con la sabiduría obtenida en un anterior cuerpo. Entonces seguirá esforzándose para obtener la perfección, oh hijo de Kuru. 6:44. Su práctica anterior le arrastrará irresistiblemente, incluso a pesar de él mismo. Incluso él que solamente desea conocer el yoga trasciende el sonido brahmánico.
como Brájmico, el sonido perdón. liberador de las escrituras, ¿no? Ujú. 6:45. Pero el yogi que se esfuerza con gran empeño, plenamente purificado de todas sus impurezas y alcanzando la perfección tras muchos nacimientos, alcanza la meta suprema. 6:46. Se considera que el yogi es superior a los que realizan austeridades e incluso a los adeptos del conocimiento o los de la acción. Por lo tanto, sé un yogi, oh Arjuna. 6:47. Y de entre todos los yogis, considero al mejor y más perfeccionado a aquel que con su interno consagrado a mí, lleno de fe, me adora. Bien. Y con eso termina el capítulo 6. Y justo con este verso de aquel que me adora a mí, recuerden que está hablando Krishna, es el más perfecto de todos los yogis. Y con eso se abre la nueva vía hacia los siguientes 6 capítulos que hablan del yoga de la devoción, del Bhakti Yoga, o que hablan del Tat, del eso, del Brahman, según este Mahavakya que vimos al principio. Entonces, pues para cerrar ya con la clase de hoy, me gustaría que consideráramos algunos de los versos clave de este capítulo, porque este capítulo es como un tesoro de joyas. Tiene versos preciosísimos y que nos pueden dar para mucha reflexión. Yo puse solamente aquí algunos que son como mis favoritos, honestamente. Bueno, el 5. Uno mismo es su mejor amigo y uno mismo es su peor enemigo. O tu mente puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga. Eso es uno. El 23. Esto debe ser considerado como yoga, la desconexión o la desidentificación del contacto con el dolor. 30. Quien me ve en todas las cosas y todas las cosas ve en mí, yo no desaparezco para él, ni él desaparece para mí. 34. El único verso de aquí que dice Arjuna. La mente es inconstante, turbulenta, poderosa y testaruda. Considero que, como el viento, parece imposible de domar. 47. De entre todos los yogis, el que me adora, lleno de fe, con su alma entera consagrada en mí, por mí es considerado el más perfecto. Entonces, les invito a reflexionar sobre estos versos, apropiarse de aquel que más les resuene, que más les hable en este momento. Pero también, pues para cerrar, como siempre, con una pregunta de reflexión, escogí este verso en particular, que tiene que ver con el tema del equilibrio y la moderación, ¿no? Para aquel que es equilibrado en el comer, en el ocio y en el trabajo, en sus acciones, en el dormir y el despertar, el yoga se convierte en el destructor del dolor. Entonces aquí la pregunta que les invito a considerar es, bueno, son dos, ¿qué cambios pueden hacer en su vida diaria para incorporar los principios de moderación y equilibrio? ¿Y cómo podemos utilizar estos principios para profundizar nuestra práctica y alcanzar una mayor paz interior? También ya con el consuelo de que ningún esfuerzo es vano. Quizás viviremos gracias a estos esfuerzos, por más imperfectos que sean y por más tropiezos que tengamos, quizás estos esfuerzos nos lleven a los planetas celestiales o nos permitan un mejor nacimiento entre una familia de yogis y de sabios en la siguiente vida que tengamos aquí. Bueno, pues no sé si tiene alguien alguna pregunta, comentario, una reflexión, un insight, ya para cerrar y despedirnos. Compartan, ¿qué les pareció este capítulo? Paulo, adelante. Pues a mí en lo personal, Alex, me pareció muy interesante cómo se alineó con algunos conceptos como los Yoga Sutras y sobre todo por lo que comentas, que o sea, que realmente no son contemporáneos y ni siquiera son como de un mismo linaje, por decirlo así, son textos como de diferentes corrientes. Y pues eso, no sé, eso me da a entender que de dónde vienen está como muy bien definido, ¿no? Correcto, sí, que es coherente, ¿no? Y que es sólida la enseñanza y es confiable.
¿no? Porque si dos fuentes tan apartes, tan distantes y provenientes también como de líneas de pensamiento diferentes convergen en lo mismo, pues eso es algo que da como mucha seguridad, pues, de que esto es algo en lo que puedes confiar o puedes basar la manera en la que conduces tu vida. Sí, gracias, Pablo. ¿Alguien más quiere compartir algo antes de despedirnos? Paloma, adelante. Ay, qué gusto escucharte. Ya sé, de las primeras veces que levanto la mano. Bienvenida siempre. Gracias. No, pues a mí se me hace muy interesante la parte de encontrar como el equilibrio. Yo soy una persona como muy metódica, entonces como que me gustaría encontrar como un paso a paso de cómo llegar a encontrar ese equilibrio, pero siento que es parte de la sabiduría, como encontrar la paciencia de Ujú. la prueba y el error de cada una de las personas para encontrar su propio equilibrio, ¿no? Claro, ¿no? Y también, quizás, escuchar a la intuición, o las corazonadas, o esa voz interior, de la cual a veces desconfiamos, o a veces no elegimos más bien ignorar, y que quizás es sabia, ¿no? Pero no le damos la oportunidad de mostrarnos el camino. Entonces, pues sí, es un experimento, es un ensayo y error constante, como dices. Gracias, Gracias, Paloma. Javier. Muy bien, bueno, pues no sé si haya alguien más que quiera compartir algo antes de cerrar. Bueno, si no, ya es momento de despedirnos y les dejo con esta imagen hermosa de Krishna. Uno de los nombres dados a Krishna es Govinda. Govinda es como el amigo de las vacas, porque recordemos que Krishna fue un pastor de vacas, pese a que pertenecía a una dinastía real, vivió una vida muy sencilla desde niño y bueno, tomando en cuenta que la vaca tiene un especial significado o simbolismo en la cultura india, pues como símbolo de proveer amor, alimento, cuidado. La vaca es un símbolo de la tierra, es un símbolo de la maternidad. El que Govinda o Krishna sea el protector y el amigo y el pastor de vacas, pues es algo muy bonito. Nos invita justamente a ver y expresar nuestro amor en los demás seres, como ya lo ha estado enfatizando mucho Krishna. David, ¿quieres decir algo? Sí, justo, bueno, nada más lo comentaba. Yo desconocía que Govinda también era otro nombre para Krishna. Y me llamó la atención porque hay un libro que se llama Siddhartha de Hermann Hesse. Y justamente uno de los personajes, el que se dedica a buscar como esta iluminación o buscar su camino y buscar, sí, como pues, la iluminación y la ecuanimidad, se llamaba justamente Govinda. Entonces, ahora estoy haciendo la relación, me hace bastante Claro, sentido. ahora ya sabes de dónde viene. Bueno, el personaje Ujú. no es Krishna per se, pero se No, llama así pero, en honor ajá, a se llama así, justo. Krishna. Y qué bonito que mencionas este libro, porque insisto, aunque son, tradiciones diferentes y hasta cierto punto antagónicas, también el budismo y lo que pudiéramos llamar hinduismo, pues nacieron del mismo lugar y con los mismos ideales y los mismos objetivos, solamente son como caminos distintos, pero también hay mucho que aprender de la sabiduría budista. Por eso también les metí por ahí algo el día de hoy. Y pues gracias por compartir eso. Qué bonito. No me acordaba de ese detalle. Bueno, pues ahora sí ya nos despedimos. Muchas gracias, bonita noche, sigan disfrutando sus vacaciones si las tienen y nos vemos la próxima semana. Feliz año nuevo, ya la próxima sesión ya es 2025, entonces pues que podamos seguir compartiendo y aprendiendo en el nuevo ciclo que comienza. Mis mejores deseos para todos, sean muy, muy, muy bendecidos. Los quiero. Igualmente, hasta luego, abrazos. Muchas gracias. Igual, bonitas fiestas a todos. Que lo pasen bien. Chao. Chao.